nos podemos enfocar solamente en las víctimas, sino en lo que le pasa en la cabeza a la sociedad, ¿no? Frente al impacto de estos hechos de inseguridad. A ver, acá hay toda una secuencia que también tiene que ver con cómo vamos acompañando a las nuevas generaciones en el impacto que tiene que ver con el cuidado de la emocionalidad y el cuidado hacia el otro. Sí, acá es un tema que engloba mucho más allá de estos hechos puntuales que ustedes están describiendo, sino que es cómo vamos acompañando a los adolescentes en el crecimiento y en el desarrollo de la emocionalidad. ¿Lo naturaliza un adolescente? Una vez que se vuelve imagen, nosotros no teníamos cámaras de seguridad, nos criamos con historias por ahí igual de conmovedoras, pero contadas por un tercero. En este caso las ves. ¿Te vuelve más insensible? No, pero muchos adolescentes no se dan cuenta del impacto que tienen las conductas que van haciendo. Sí, algunos lo hacen con la intención de pertenecer a ciertos grupos, de tener una aprobación social, y esa conciencia del límite, del impacto que tienen y las consecuencias que tienen nuestras acciones, muchos no trabajan en esas cuestiones, y eso se empieza desde el ámbito educativo y desde el ámbito familiar. Tiene que ver con que nadie se los enseñó, porque hay como entre 2 y 3 generaciones que no acudieron al colegio, que no tienen casi ningún tipo de herramienta intelectual, al menos para respetar al otro. Primero no se respetan a sí mismos y menos pensar en un otro. Digo, esta cosa de no tener familia, ¿tiene que ver con eso? A ver, eso seguro que incide, y sobre todo también incide el hecho de tener un ámbito de pertenencia que te permita aprender a convivir. Porque en realidad justamente la mayoría que incide en este tipo de conductas, lo que se le dificulta es la convivencia con el otro. Claro. Entonces no me importa el otro, y eso se va aprendiendo y Gastón, lo vamos transmitiendo. del otro lado, de los nenes y las nenas que son víctimas, ¿cómo haces para generar un crecimiento sano cuando, por ejemplo, esta nena de 3 años le cuenta a su mamá que había perdido al nono? A ver, acá estamos hablando de una nena que claramente va a tener que procesar esta situación, un duelo traumático. Nosotros tenemos que trabajar cada vez más en la prevención y en favorecer la creación de vínculos sanos y saludables. Que eso es algo que muchas veces antes te lo daba el barrio, te lo daba el club, pero hoy faltan esas instancias para generar vínculos saludables. Y queda claro que en este caso esta chiquita tendrá que atravesar un duelo, y la red de contención para toda esta familia va a ser un factor clave para hacerlo del mejor modo posible. Gastón, te invitamos porque no sé qué cosa supera qué, si la realidad a la ficción o la ficción a la realidad. Y hay una serie que está conmoviendo al mundo, cuyo título es Adolescencia, que justamente habla de un delito muy grave, de un crimen, en el que participa un adolescente de 13 años. Y veo que la gente está muy conmovida con esta historia. A los que no la vieron, lamentamos si les adelantamos algo, pero claramente es la serie del momento, y es tu especialidad, además. ¿Con qué te encontraste ahí? ¿Qué crees que pasa? ¿Por qué conmueve tanto? ¿Qué cuerda le mueve a los padres, a los hijos, a los abuelos, a la sociedad en general? Me parece que lo primero es que se dan cuenta que el adolescente tiene todo un mundo en paralelo que muchas veces ellos no se imaginan y no tienen en cuenta. ¿Nos entendemos? Nosotros. Te cambio la pregunta. ¿Han entendido a los adolescentes, los adultos? Probablemente no, pero tal vez ahora la distancia sea más grande. Siempre hubo una distancia entre la adolescencia y el mundo adulto, y es esperable y necesaria para el desarrollo. Pero también ocurre de que muchas veces los adultos tenemos 2 formas muy claras de acompañarlos. Uno es permitirles la distancia, pero el otro es seguir teniendo la presencia efectiva y afectiva. No invadirlos, con pero estar cerca. Es el arte de ver cómo me acerco. ¿Sí? Hoy muchos adolescentes se encuentran a la deriva. Muchos hijos se encuentran a la deriva porque los padres no están ahí para acompañarlos. Y es verdad que hay un montón de los tiempos de trabajo. No, y perdón, y muchos padres que por ahí no vivieron, yo lo que veo, ¿no? Su adolescencia, tal vez, y están ellos creando como una segunda juventud, y en vez de colocarse en el lugar de adulto, cuando el adolescente es el hijo, no el padre. Muchos adultos viven sus frustraciones existenciales actuales a través de sus hijos adolescentes. Claro. ¿Sí? Estos son fenómenos que nos están atravesando. ¿Cómo es eso? Repetí. Que muchos adultos viven su frustración existencial a través de sus hijos adolescentes. Entonces quieren volver a ser adolescentes.
Sí. Es la mejor época de la vida. Cada época tiene sus luces y sus sombras. Sí, pienso también en la comunidad educativa, ¿no? Y se ve mucho en la serie, en adolescencia, ¿no? En donde hay como una especie de mundo alternativo, producto del crecimiento de las redes sociales en los últimos años, en esto de la comunidad incel, de que es Chad, términos que uno, si no tiene contacto con jóvenes o con niños, no tenés ni idea sobre. Les propongo sobre pasarlo ese en mundo. limpio. Si quieren, Sí. vemos emojis y la interpretación que le dan en la serie y probablemente los adolescentes en el mundo sajón y, por qué no, también con otros matices en el mundo hispano, que es donde vivimos nosotros. Por ejemplo, interpretación de estos emojis que van a ver ustedes ahora al aire. Y fíjense que yo soy un cincuentón, por eso me pongo El los machete. anteojos. No soy un adolescente. Corazón rojo, amor, según lo que le describe el hijo del policía en la serie. Sí. Corazón azul o morado, deseo sexual. Corazón amarillo, interés mutuo. Yo no sabía nada de Yo todo tampoco, eso, se lo ¿eh? juro. Corazón rosa, atracción sin deseo sexual. Mira. Pastillas azules o rojas en forma de emoji o poroto rojo simbolizan ideologías incel o misóginas, que ahora vamos a introducirnos en ese mundo, porque en el mundo adolescente de los argentinos eso se llama algo así como virgen o virgo. Esa sería la Virgo. manera en la que se agreden. Cerezas, berenjena, banana o kiwi tienen connotaciones sexuales relacionadas con órganos reproductores. ¿Qué me decís? ¿Vos lo sabías? Sí, porque te dedicas a eso. A ver, a mí muchos adolescentes me van compartiendo este tipo de lenguajes y por lo general, si yo no lo sé, pregunto. Y esta es la clave también para los padres. ¿Te sorprendió cuando tenían tanto valor esos símbolos en un teléfono y cuánto impactaban su emocionalidad? Hay una escena en la serie que lo describe perfecto, que es cuando el hijo del detective va y le dice, papá, te veo perdido. Claro. Sí. No es por Sí. acá. No es por acá. Vengo es por a acá, ayudarte no es porque por me da acá. vergüenza verte Absolutamente. tan perdido. No, además, lo extraordinario de eso es que es víctima del bullying. Tal cual. Pero le avergonzaba más verlo a su padre pasando Avergonzado. vergüenza Absolutamente. que lo que de le pasaba a él él. mismo. Pero sí. ¿por qué? Porque, a ver, muchos de los que vemos acá como corazones, desde la mirada de un adulto... Yo pongo siempre el rojo. Claro, Resulta que estoy yo- quedando yo- mal con mucha gente. Yo también llego hasta nada Sí. más que el rojo, Sí. pero además él veía que en esos corazones creía decodificar y entender, un adulto, que ahí había un mensaje de aprobación de... sin contar demasiados detalles de la serie, de una chica para con un chico. Cuando en realidad hay toda una significancia en los colores y es el código hijo. diferente. Le dice, no, lo estás leyendo mal. Esto significa esto otro. Perdónanos, Gastón, somos muy charlatanes. Está Dale. perfecto. Dale ¿no? vos y Y ahora justamente pasamos a otras a cosas. partir de lo que vos decís, es nosotros tenemos que acercarnos al adolescente para conocer su mundo, no interpretarlo desde nuestra óptica. Y sin ese encuentro, sin ese vínculo, es muy difícil. Ahora hay un límite muy fino, Gastón, entre el control y la invasión que ellos creen. Porque nosotros queremos tener el control y ellos se sienten invadidos. A ver, y ahí justamente por eso digo, hay que darle distancia, pero a ver cómo aproximarse. Cuando Y no para somos- Es aproximarse... un Vigilantes, ejercicio ¿no? para nosotros, a los ver, padres. Y Pero comerse es un varios ejercicio. sapos. Y es sano Varios sapos. despegarse. Absolutamente. Varios Pero- sapos por Sí. intentar y fracasar, pero sin ese vínculo no vamos a saber. Vamos a seguir descifrando códigos que por ahí vos no sabés en tu casa y estas cosas se hablan en el mundo adolescente, hieren en el mundo adolescente, pueden generar un problema en tu hijo, en tu nieto, en tu sobrino. A vos mismo, si sos adolescente y estás mirando, que lo sabés. Nosotros se lo estamos contando al mundo adulto porque no lo sabíamos, lo descubrimos a través de una serie de televisión. Y fíjate otros términos que son importantes, que tenemos que descifrar. En la serie hablan del mundo incel y hablan de un celibato involuntario, que se refiere a hombres que se sienten socialmente o físicamente inadecuados para establecer relaciones sexoafectivas. Esta subcultura se caracteriza por discursos misóginos y resentimiento hacia mujeres y hombres que consideran atractivos o exitosos. En nuestro mundo, lo traducimos, Doc, usted lo debe escuchar en su consultorio, le dicen Virgo Le al dicen chico. Virgo. Virgo. Exactamente. Y que generalmente la vinculación, sobre todo en el mundo más masculino, ¿sí? En la adolescencia, parece ser que cómo se vive la sexualidad es un gran factor de dador de identidad. Y sobre todo por la edad del personaje de la serie y de ese grupo social. Y el despertar sexual hay que irlo acompañando porque tiene mucho más impacto en cómo el otro te ve y cómo vos te sentís y cómo podés procesar todos los cambios Igual que estás creo que teniendo. eso siempre, a ver, me parece que es lo único que nos parecemos a través de las generaciones, con la diferencia a favor de los adolescentes de hoy, que tienen mucha más información
porque antes, en general, digamos, los padres no solían sentarse a explicarte qué era lo que iba a pasar o acompañarte como hoy uno puede acompañar, no sé, a un hijo a una ginecóloga. Digamos, las cosas cambiaron, los chicos tienen muchas herramientas en su beneficio. Más allá de que se relacionan pero muchas tal vez otras menos. en su contra también. Claro. Por supuesto, a Es eso un arma iba. de doble filo, ¿no? Y la Claro. sobreinformación, porque a veces dentro de todo ese marco corre mucha fake news, ¿no? Entonces tal cual. es un peligro el no poder chequear eso. Es muy interesante, de seguir, Guille, perdón. No, dale. No, muy interesante también, me parece que nos plantea la serie, un poco a colación de lo que decía Lu, el concepto de autoridad, la comunidad educativa que nos marca en esta serie también. No hay ningún tipo de autoridad dentro de la escuela. Ni Los pibes acompañamiento. pareciera que Bueno, pero dominan la escuela como en una cárcel. No podemos hablar tanto de la serie porque no todo el mundo la habló. Pero esperaste mucho, así que, o la vio, mejor dicho, para decirlo correctamente. Gastón, ¿qué hacemos entonces para cerrar? ¿Qué A ver, hacemos? Lo primero es decidir empezar a acompañar al adolescente. Para eso requiere de nosotros como adultos la accesibilidad, nuestra tolerancia y la frustración. Sí. Intentar ver desde dónde ellos se comunican, porque a veces queremos ir como adultos desde nuestros recursos y no desde su mundo. Realmente, conversando con muchos adolescentes, quieren la presencia del adulto. Y La cuando uno necesitan. logra entrar, Sí. se genera un cambio. Pero también nos toca a nosotros ser pacientes sin ser invasivos, ¿sí? Y para poder ser una autoridad en el acompañamiento, ¿sí? La potencialidad lo tenemos, pero también está en nosotros como adultos decir, vamos a a ponerlo esto como prioridad. Y es intentar dar pequeños momentos de calidad, sabiendo que muchas veces nos van a dar un Y portazo, no nos van a querer olvidar, hablar. perdón, el rol de padre, porque también lo que veo es que hay mucho amiguismo, digamos, si los hijos son hijos, vos no sos amiga de tus hijos, más allá de que puedas tener una excelente relación, hay una distancia que marca un poco de Mira, autoridad. sobre eso, justo hace poco saqué mi último libro, se llama Hijos a la Deriva, que es cómo potenciar capacidades que tenemos los padres para fomentar el vínculo con los hijos. Y ahí justamente hablo de que si somos amigos, perdemos en el vínculo, porque tenemos la posibilidad de desplegar un vínculo único, que es el de madre, padre con los hijos, y que los amigos sean los gente de su edad. Claro. Mira, tiro cosas rápidas porque estaban puestas en la pantalla. Píldora roja, en referencia a la película Matrix, simboliza despertar el supuesto entendimiento de verdades ocultas como la percepción de que el feminismo domina la sociedad. En el contexto de la serie se usa un emoji para identificar ideologías misóginas o personas vinculadas a la manósfera. Sí, ya sé, para vos, abuela, todo esto es nuevo. Manósfera o andrósfera, espacios virtuales donde comunidades comparten discursos antifeministas y de supremacía masculina. Incluye un concepto como el rechazo al feminismo y la nostalgia por los privilegios masculinos tradicionales, es decir, donde nos criaron a nosotros los que tenemos más de 50. Los machos. Chad y Stacy. En la jerga incel representan ideales alcanzables. El Chad es un hombre fuerte, de mandíbula fuerte, Claro, que atractivo Chad. y exitoso sexualmente. Y Stacy, que es la mujer idealizada, atractiva, deseada. PUA, Pick Up Artists, significa artista del levante o la conquista. Lo que sería en Argentina un balande, Claro, digamos, o un ofensivo. chamullero Claro. también. Un chamullero. al Esta que mismo vas a leer tiempo. ahora es clave, Es clave. la de la teoría del 80-20. Y la regla del 80-20, que es clave en la serie y en el mundo de hoy, que es una creencia difundida que según la cual el 80% de las mujeres se siente atraída solo por el 20% de los hombres considerados atractivos. Es decir, que el resto, el 80% restante, se las tiene que rebuscar y por eso debería ser misógino o antimujeres o pro-machismo. Encontrar Terrible. otras vías para destacarse, ya que desde lo estético perdieron. Exacto, De entrada. sería. A mí, Y- perdón, me y es lo sorprende- que vuelve muy tortuoso a la condición del varón, quedarse fuera de ese 20 que es objeto de atracción o de la mirada femenina, en una edad que es clave, la mirada Tal del cual. otro, ser querido, gustarle a alguien, Aceptado. sentís que te quedás afuera de eso. Y ahí empieza un camino a recorrer, a veces en silencio muy complejo. ¿Cuándo Sí, pero cambió esto? tenemos un doctor en psicología. ¿Cuándo cambió esto? Simplemente un papá, te digo, que Gastón, que hace ¿cuándo lo que cambió puede. esto? ¿Cuándo cambió? Y esto, ¿Cuándo cambió? a ver, siempre hubo. Se va modificando, Se va imagino, modificando culturalmente y justo aquí, bueno, muchos de los de las siglas son propios del lenguaje anglosajón, pero esto de que están antes estaban las divinas y las populares. Claro. ¿sí? Siguen Siempre, estando. siempre estuvo que hay un porcentaje dentro del grupo adolescente que suele ser este 20%.
Desde lo atractivo físico, desde el rendimiento deportivo, desde algo atractivo. Y la mayoría de los adolescentes creen, o soy de este 20% o no soy nadie. Claro. Y ahí está el trabajo de decir, somos el 100% y cada uno es distinto. Y hay que ir apuntalando a estas cuestiones que muchas veces los grupos que los trabajan los superan. Los grupos que no siguen pensando que hay que ser de este 20% para ser alguien. Y nos encontramos con adultos que hoy creen que hay que ser de este 20% para ser alguien. Sí, de hecho, fíjense qué interesante. Ser somos todos, pero se mezcla lo que uno hace con lo que uno es. Que es algo completamente diferente. El trabajo, el resultado en el estudio, el éxito económico o profesional, con lo que uno es. No Exacto. tiene absolutamente nada Pienso que ver. en relación a eso, el discurso de odio hacia las mujeres. Cómo ha avanzado tanto el feminismo, pero inevitablemente generó esta consecuencia Contraposición. de seguir poniéndola en un lugar muy difícil de salir cuando sos chico y no tenés las herramientas necesarias. Sí, y te sumo algo más, y es el discurso del odio al que es distinto a mí. Y no es aprender a convivir, porque Claro. las diferencias nos enriquecen. Y el otro hoy, hay muchos discursos que es, el otro es mi enemigo, si no piensa como yo. Total. Y todo esto, de vuelta, en la adolescencia es una edad clave para ir aprendiendo a convivir con el otro, pese a que piense de algo distinto, cómo podemos nutrirnos de los cuáles son los puntos de encuentro. Que tal vez son estas catástrofes que hacen que nos encontremos entre todos para intentar que ayudar a la gente. Gastón, gracias por haber venido. Muy amable por haber esperado. Muchas tanto. gracias a ustedes.